Como águila anhelo yo volar, remontar esas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, el mundo ya no tiene más poder. Buenas tardes a todos los que están viendo en este momento Canal Más. Estamos junto al siervo de Dios Carlos Mazzoli, conocido por su programa Nido de Águilas, que es transmitido en nuestro medio. Así que en este momento no nos paramos acá como periodistas ni como gente importante de la televisión, sino como gente común que tenemos solamente un objetivo de compartir algo de la palabra de Dios. Y en este caso queremos saludar al siervo de Dios. ¿Cómo está, siervo? Bueno, estoy bien, gracias al Señor. Dios ha sido maravillosamente conmigo. El Señor me ha bendecido. Estoy recién llegando de un viaje de los Estados Unidos, donde estuve predicando en algunos lugares y el Señor me llevó hacia ese lugar. Él me honró y estoy muy contento por eso. Ahora, bueno, estamos dando inicio, ¿cierto?, a un programa importante, algo que está en su corazón de compartir con la comunidad, ¿cierto? Así como usted lo ha hecho durante ya a lo menos como 12 años, ¿cierto?, que usted ha estado trabajando en el tema de Nido de Águilas, que este es un programa cristiano que lo conduce usted, ¿cierto?, y que muchos ya lo han visto los días domingos por lo general que se transmite. Lo principal que quisiera yo preguntar en esta hora, siervo de Dios, es que usted tiene un programa, algo que usted quiere compartir con la gente. Cuéntenos un poquito sobre eso. Amén. Bueno, cuando yo llegué de Estados Unidos, hace ya como una semana y media, y me pilló una lluvia aquí en Chile, una lluvia muy considerable. Y llegando a Los Vilos, vino eso a mi corazón de hablar de un tema. Y el tema que yo quiero conversar, quiero hablar, predicar, compartir con la gente que nos ve este programa en Los Vilos, se trata de la Torre de Babel, de Babilonia. Y este tema que yo quiero predicar y compartir con ustedes se llama Las Tres Babilonias. Y Las Tres Babilonias empieza primeramente en el libro de Génesis con Nimrod, después con Nabucodonosor y después termina la tercera parte con Roma pagana. Eso está en mi corazón y yo quisiera compartir con ustedes esta predicación, este tema, y espero que sea de una gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que estarán viendo este programa, porque va a ser un tema muy profundo, un tema en la cual hoy día estamos viviendo de una confusión muy grande, una confusión en todo lugar, en todo ámbito, en todas partes. Así que yo solamente voy a dar la introducción y quiero leerle una escritura sobre el tema que quiero yo predicar. En el libro de Génesis, en el capítulo 11 del verso 1, dice así la Biblia: tenía entonces toda tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron uno a otro: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslos con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Eso es lo que yo quiero que usted tome muy en cuenta. Hagámonos un nombre. Y en el verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijeron a Jehová, he aquí, el pueblo es uno, todo esto tiene un solo lenguaje, y han conocido y han comenzado la obra, nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Eso es más o menos el tema que yo quiero empezar esta otra semana a predicar y a conversar con ustedes, porque es un tema muy, muy importante, en la cual ustedes que ven las noticias, que ven, escuchan personas conversar y ven cosas que están sucediendo a su alrededor, usted se dará cuenta, hermanos y hermanas, que estamos viviendo en un tiempo de confusión tremenda. Y la palabra Babilonia en la Biblia significa confusión. Entonces estamos viviendo en la final Babilonia. Han habido 3 etapas de Babilonia. Primero fue con Nimrod, la primera Babilonia, en el libro de Génesis. Después la mitad de la Biblia habla también de otra Babilonia, de Nabucodonosor. Y después en el libro de Apocalipsis, al final de todos los tiempos ya, habla de otra Babilonia, que es la Babilonia pagana, que es Roma pagana. Y de ese tema el que vamos a hablar. Entonces me gustaría que todos estos días que vamos a predicar, que van a ser en 3 secciones, la primera semana será una, después la segunda semana y la tercera semana terminaremos. Así que un shalom grande, que el Señor les bendiga. Amén. Deseo que el Señor sea ayudándole ricamente. Amén. Ahora, siervo, si usted pudiera redondear un poco en lo que nos está conversando usted sobre este tema de las Babilonias, ¿cierto? Porque en sí esto, por lo que usted nos dice, es un tema de confusión. Babilonia, ¿cierto? Confusión. Así como redondeando, ¿qué usted nos podría decir sobre la clase de confusión o en sí, la confusión que esto se refiere a la Biblia? Primeramente, en el libro de Génesis, cuando Nimrod, él quiso en su corazón hacer una torre, y una torre tan grande, una torre tan inmensa, y sus pensamientos, lo que él deseaba era llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que él quería hacer. Y él empezó a hacer una torre. Hicieron ladrillo, hicieron mezcla y empezaron a construir esta torre, una torre, y a través de esta torre llegar a elevarse a tal grado de poder llegar a la presencia o donde estaba Dios. Esa fue la primera torre. Entonces de eso yo voy a hablar, no lo voy a explicar todo ahora, pero voy a hablar esta otra semana. Y después viene la mitad de la Biblia, por allí habla Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahí encontramos la segunda Babilonia, porque la de Nimrod fue la primera Babilonia. Y la segunda Babilonia fue la Babilonia de Nabucodonosor. Pero después habría otra Babilonia que sería la Babilonia en el libro de Apocalipsis, que es la Babilonia, y yo la he llamado
amén, Roma pagana. Roma pagana. Y vamos a conversar todo este tema y espero que usted esté con sus apuntes, con su lápiz, con su cuaderno o su papel para que vaya anotando toda la escritura y todo lo que vamos a conversar. Porque todo lo que vamos a conversar y vamos a hablar va a ser a través de lo que dijo un profeta en esta finalidad sobre esta Babilonia. Porque Babilonia significa confusión. Y esta confusión que fue en el principio es la misma confusión que se dio en la mitad de la Biblia y es la misma confusión que hay en el tiempo del fin, que es la edad en la cual usted y yo estamos viviendo. En el tiempo del fin, y hay una confusión terrible sobre la tierra, una confusión política religiosa. Política religiosa, grábese bien eso, política religiosa. Esa es la confusión. O sea, la política ha crecido tanto ha crecido, ha subido a tal nivel que se ha enredado en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Y la religión, se han establecido tantas iglesias en el mundo entero que lo que han hecho, en vez de traerle la verdad a la gente, hablarle de la palabra de la Biblia, amén, han confundido a la gente, como Pablo lo escribe, como San Pablo lo dijo en la Biblia. Algunos pensaban que eran de Apolo, otros de Cefa, otro de Pablo, pero nada era Pablo, nada era Cefa y nada era Apolo, porque Dios, el que nos lleva a toda la verdad, es Dios, y eso está en la Biblia. Pero hoy decimos yo soy pentecostal, otros dicen yo soy bautista, otros dicen yo soy católico, otros dicen yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, no dijo nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. Primeramente hay que ir a Jesucristo. Y a Jesucristo usted lo encuentra en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahí está. Entonces yo los quiero invitar a ustedes a que conversemos este tema, pero espero que el Señor nos abra el entendimiento, nos dé revelación. Porque yo a la verdad estoy compartiendo este programa aquí en Los Vilos, que se llama Nido de Águila, ya muchos años, y he estado compartiendo, la trompeta ha estado sonando, pero nadie se apercibe para la batalla. Nadie se apercibe a escuchar esto. Así que el Señor sea ayudándole, hermanos y hermanas, espero que sea de una gran bendición para ustedes. Claro, por lo que usted nos dice, nadie se apercibe, ¿cierto? Es como la labor de la atalaya en el fondo. Amén. Porque la atalaya venía antiguamente a anunciar, ¿cierto? Amén. Al pueblo que tenía que prepararse. Amén. Entonces, ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Que siempre lo ha sido durante toda la historia de la Biblia, ¿cierto? En las obras, las cosas que Dios hizo. Dios siempre envió atalayas, Dios siempre envió a alguien para que hablara al pueblo y ellos se prepararan para alguna situación. Bueno, primeramente, hermano Marcelo, atalaya es un mensajero. Atalaya es un mensajero, atalaya es uno que anuncia y que da un mensaje. La Biblia dice que el atalaya antiguamente era uno que era puesto en una torre. Y este atalaya era un vigilante. Y este vigilante vigilaba por si venía el enemigo. Y cuando venía el enemigo, entonces el atalaya daba aviso de que el enemigo venía en camino y que el pueblo se preparara para la batalla. Entonces yo, en el nombre del Señor, muy humildemente lo digo, he estado aquí ya hace 20 años como una atalaya y he estado predicándole la palabra del Señor, no lo que está en mi mente, sino lo que Dios puso en mi corazón,
Amén. Y lo que puso Dios en mi corazón es predicarles sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor y sobre el mensaje del tiempo del fin. Porque hay un mensaje, hay un mensajero para el tiempo del fin. Hay un profeta para el tiempo del fin, para una iglesia gentil. Entonces lo que hemos estado predicando en este tiempo, todo este tiempo, haciéndoles saber a ustedes de que se vuelva a Dios, y como dice la Biblia, que nos volvamos a Dios mientras haya tiempo. Amén, porque la Biblia dice que realmente nosotros debemos de apresurarnos para que nos volvamos a Dios lo más rápido posible, porque el tiempo es corto. Hoy día usted tiene vida y salud, pero mañana usted no sabe si va a tener vida y salud. Hoy día usted puede estar presente, en cuerpo presente, pero mañana usted no sabe lo que va a suceder. No sabemos lo que va a suceder, porque lo presente nos pertenece a nosotros. Hoy día yo estoy aquí conversando con ustedes, pero yo mañana no sé lo que me va a pasar, porque el día de mañana le pertenece al Señor. Así que un atalaya es un mensajero, un atalaya es un predicador, atalaya es el que avisa y prepara al pueblo para que el pueblo se apercibe, amén, y esté preparado para la batalla. Pudiéramos también decir entonces que un atalaya podría también ser un profeta. Amén. Y un profeta, ¿qué nos puede decir usted sobre el tema de los profetas? O sea, la gente se pregunta que a lo mejor en los tiempos de Pablo, a lo mejor en los tiempos de Juan el Bautista, se terminó la época en donde Dios envió profeta a la tierra. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto, que es un tema que ha causado debate en muchas partes del mundo? Bueno, la Biblia dice que Dios desde el principio ha hablado por profeta. Así dice la Biblia, que Dios habló por profeta. Y usted tiene que entender, mi hermano, mi hermana, que hay profetas para Israel, pero también profetas para los gentiles. Y profetas para Israel, bueno, Dios preparó desde su primer profeta hasta el último profeta, que fue Juan el Bautista. Pero la Biblia dice también que Dios también preparó y mandó un profeta en esta final edad para un pueblo gentil, para una novia. No para todos, sino para una novia, para aquellos que creerían la palabra, para aquellos que se apartarían del mal, para aquellos que buscarían y que amarían a Dios. En el fondo está en toda la Biblia el tema de los profetas, va cuadrando en continuidad con la palabra completa. La misión principal de un profeta, ¿cuál sería como de las misiones principales, hermano Carlos? ¿Cuál sería? Primeramente, la Biblia dice que un profeta, amén, viene para restaurar la palabra, para decirle al pueblo lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, ya. No es algo que Dios va a decir, sino algo que Dios ya dijo ya. Un profeta viene para decir todo lo que Dios dijo. Para eso viene un profeta. Y un profeta siempre se va a quedar del lado de la palabra, porque un profeta es un hombre, como dice el libro de Jeremías, amén. Dice, un profeta ha sido una persona que Dios, un profeta, Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuera un profeta. No es cualquier hombre un profeta. No, un profeta tiene que ser vindicado. Un profeta tiene que ir y conforme a la palabra. Un profeta tiene que estar en la Biblia. Ahora, ¿qué sucede en el caso cuando, no sé, gente pentecostal, bautista, metodista, ya sea cual sea su denominación o alguna religión que profesen, mucha gente afirma que para este tiempo ya no hay profeta? O sea, eso como que duró hasta Juan el Bautista. ¿Qué es lo que puede decir sobre eso? Porque son preguntas que la gente muchas veces tiene en su mente y en su corazón. Amén. Es verdad eso, hermano. Pero, como yo le he dicho, Dios le dio a Israel profetas.
Amén. Así dice la Biblia. Así dice el Señor. Y Juan el Bautista fue el último profeta para Israel. El último profeta para Israel, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era el profeta de todos los profetas. Él era la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y Juan el Bautista vino a introducir en su primera venida, dice, a Jesucristo, al Mesías. Pero eso era el que venía a introducir al Señor Jesucristo en su primera venida a la tierra. Pero la Biblia dice también que el Señor Jesucristo viene dos veces a la tierra. Y también el Señor mandó un profeta para introducir a Jesucristo en su segunda venida. Y yo se los quiero leérselo. No era este tema, se está dando todo esto, pero yo quiero leérselo a ustedes para que ustedes vean lo que este profeta, estamos hablando, que viene a introducir a Jesucristo, viene a restaurar. En el libro de Malaquías, amén, Malaquías 4, el libro, si usted lo puede buscar ahí, el libro de Malaquías 4, verso 5. Pero también busque Malaquías capítulo 3, verso 1. Aquí en Malaquías 3, verso 1, este es Juan el Bautista introduciendo al Mesías en su primera venida. Dice así, anote: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta escritura está apuntando a la primera venida del Señor Jesucristo. Quiero que ustedes lo entiendan. Pero Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice: He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, aquí está hablando del segundo propulsor, del segundo Elías, que vendría ahora a introducir a Jesucristo en su segunda venida. Entonces, hay un profeta que vino a introducir a Jesús en su primera venida, pero hay un profeta que también vino a introducir a Jesús en su segunda venida. Ahora, es muy interesante eso porque muchas veces se pasa por alto. La gente no lo sabe. O muchas veces condenan cosas que no entienden en el fondo. Muy interesante el tema. Este tema entonces va a estar saliendo durante 3 semanas consecutivas. Más o menos. Próximo domingo, así en ese orden. Amén. El tema de las 3 Babilonias, retomando sí. El tema de las 3 Babilonias. Y todos estos temas que también se están mencionando sobre profetas, sobre atalaya y varios temas que todavía están en carpeta, por decirlo de una manera, para entregarlo a la comunidad. Eso, si el Señor nos permite, seguramente que se van a ir dando para compartirlos con la gente. Pasando a un tema
que a usted le tocó vivir, ¿cierto? Fue cuando usted viajó a Estados Unidos. Si bien es cierto, claro, su experiencia personal quizás a lo mejor a la gente hay cosas que a lo mejor no le interesan mucho, por decirlo de una manera, ¿me entiende? Pero nosotros siempre estamos vinculando todos estos temas que tengan que ver con la palabra, ¿cierto? Con los negocios del Señor. Amén. Eso es como lo importante, ¿cierto? Sí. Y si nos puede contar un poquito sobre el testimonio suyo, lo que usted vivió allá, porque allá usted fue recibido por hermanos, fue recibido por ministros, hombres humildes, como usted nos contaba detrás de cámara sobre este tema. Si nos puede contar un poquito cómo le fue allá en Estados Unidos. Bueno, fue una gran bendición, fue una gran experiencia. Yo nunca pensé. Primeramente Dios me había mostrado por sueño que yo iba a Estados Unidos, pero yo nunca había ido y tampoco pensaba ir. Pues los caminos del Señor son misteriosos y uno no sabe, hermanos, hermanas, lo que Dios va a hacer. Yo quiero contarle algo, primero, algo antes de darle la respuesta a nuestro hermano Marcelo o a ustedes. Nosotros somos un tabernáculo, somos un pequeño grupo de hermanos aquí en Los Vilos. Bueno, todos pertenecemos a un pequeño grupo, todos pertenecemos a la iglesia del siervo de Dios Carlos Mazzoli, que soy yo. Y aquí nosotros hemos tenido muchas visitas de diferentes partes, pero lo hemos hecho nosotros no tratando de enaltecernos para mostrar que somos algo muy grande, no, sino lo hemos hecho en la quietud, en el silencio, y en la humildad y en la sencillez de todas las cosas. Y lo han visitado muchos hermanos de los años que yo llevo aquí, ya casi como 20 años que yo me radiqué aquí en Los Vilos y que fui enviado a esta obra misionera aquí en Los Vilos. Y por ejemplo, hemos tenido hermanos a Estados Unidos. Hermano Darrell de Roxon de Estados Unidos lo hemos tenido como visita aquí en Los Vilos, y ha venido a predicar a nuestra iglesia y lo hemos tenido como 3 veces y hemos tenido compañerismo maravilloso y lo hemos gozado. Han venido de otros lugares, de otra iglesia, pero usted, Los Vilos, nunca lo ha sabido esto. Y hemos tenido grandes reuniones, hemos tenido grandes avivamientos, hemos tenido grandes bendiciones en nuestros corazones. Y bueno, somos una iglesia humilde, somos un pueblo humilde, somos un grupo de hermanos sencillos. No reclamamos tener mucho, no. Lo que nosotros, la riqueza nuestra es la Biblia, es la palabra. Esa es nuestra riqueza. Y en eso, hermano, damos gracias a Dios que podemos decir que tenemos mucho. Ahora, referente a lo que el hermano Marcelo me pregunta sobre mi viaje a los Estados Unidos, sí, hermano Marcelo, fue una gran experiencia, fue una gran bendición que yo haya ido allá a los Estados Unidos, he conocido ese país, un maravilloso país. Estuve en 2 lugares. Estuve en Carolina del Norte, en Raleigh, y también estuve en Virginia. Y en Raleigh estuve donde el pastor Dagoberto, un precioso hermano, un pastor, él es mexicano, pero está radicado allá en Carolina del Norte, él es mexicano y tiene una iglesita, y estuve con él. Mi hijo Andrés se congrega con él vive en los Estados Unidos. Mi hijo se casó en los Estados Unidos y tuve una linda experiencia en la cual el pastor me cedió a mí el derecho de yo casar a mi hijo allá en los Estados Unidos, y fue una gran bendición.
y también estuve predicando allí en Carolina del Norte, en 4 cultos, los días martes predicaba yo, y estuve yendo a una convención de ministros, de pastores de este mensaje, amén, ahí en Virginia, que fue toda una semana entera, donde habían reuniones en la mañana y en la tarde. Así que nos gozamos, hermano, escuché palabras maravillosas y me vine muy bendecido, hermano, de Estados Unidos. Conocí un país que no lo había conocido, solamente lo había visto por televisión, pero ahí en Carolina del Norte, en Raleigh y ahí en Virginia, hermano, es como estar en otro mundo, comparado aquí a Chile, comparado aquí a los Vilos, por ser la limpieza. Hay una limpieza, hermano, allá no existen veredas, en esos lugares no existen veredas, no existen colectivos, ni tampoco taxi, ni tampoco locomoción colectiva, son puros taxis particulares, o sea, autos particulares. En cada casa hay 5 o 6 autos. Estuve allí en ese país y fue una gran bendición para mí, porque el profeta que nosotros hemos creído que el Señor envió a la tierra es de los Estados Unidos. Así que fue una gran bendición, hermano. También usted nos contaba que allá también tuvo la oportunidad de conocer a un hermano de color, ¿cierto? Que fue partícipe de la guerra esta de Vietnam. Amén, sí. Conoció a un hermano de 90 años. Él tenía 90 años, un negrito. Un cholito, un negrito. Y este hermano, su nombre es, deje recordarme, Lutero. Así él se llama Lutero. Y este hermano, el hermano Lutero, 90 años. Y él era un veterano de la guerra del Vietnam. Y también estuvo en la guerra de Pearl Harbor, en la batalla de Pearl Harbor. También estuve con él conversando. Él es creyente de este mensaje. Y estuve con él conversando mucho rato, donde aprendimos muchas cosas de un anciano, de un hombre que 90 años caminando en el Evangelio, y un hombre, se podría decir, un hombre de Dios, un maravilloso hermano. Hermano, poder estar con un veterano de eso, cuando solamente uno lo ha visto por la televisión, pero poder estar ahí con él, conversando con ellos. Estuve en Estados Unidos también y vi otros veteranos también de la guerra del Vietnam, y ellos llevan una insignia, porque su país los reconoció a ellos como veteranos de la guerra, y ellos tienen un nombre allí en los Estados Unidos, y son gente respetable. Yo digo, si ellos fueron soldados de la guerra del Vietnam y ellos estuvieron ahí, y Estados Unidos los reconoció a ellos como soldados, como gente, como estos veteranos de guerra, yo digo, ¿y Dios no va a reconocer a sus soldados aquí en la tierra? Es la pregunta. Que el Señor los bendiga. También usted, bueno, en la experiencia de Estados Unidos, usted nos cuenta que tuvo la oportunidad de predicar en varios lugares. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una preciosa experiencia haber predicado allá a hermanos latinos que viven en Estados Unidos, mexicanos, puertorriqueños, de diferentes países, venezolanos que viven en los Estados Unidos, haber estado con ellos y haber estado predicando, amén, y haber compartido con ellos la palabra del Señor. Fue una gran experiencia, amén. Dios se movió de una manera sobrenatural,
en los Estados Unidos conmigo. Dios me bendijo ricamente, hermano, hermana. Ahora, ¿usted cómo apreció la situación allá en cuanto a las problemáticas internacionales, en el sentido de que en el fondo todo se está acercando al tiempo del fin, ya estamos en el tiempo del fin? Pero, ¿cómo usted vio el movimiento allá, lo que se está moviendo en Estados Unidos? ¿Vio algo en especial? Bueno, casi todas las noticias, hermano, de los Estados Unidos, yo no sé inglés, pero en cuanto a lo que yo veía ahí, y los hermanos me conversaban y me traducían del inglés al castellano para poder yo entenderlo, casi todo se movía sobre lo que está pasando con el presidente actualmente, Trump, los Estados Unidos, lo que él está haciendo, lo que él significa para Estados Unidos hoy en día, lo que está pasando, lo que se está moviendo, lo que él está haciendo, lo que él quiere hacer. Y es un país que está en tensión, hermano, está tenso, está en tensión tremenda, hermano. Yo no sé, hermano, si él va a terminar su carrera presidencial o no la va a terminar, porque hay muchas cosas que están sucediendo allá. Quiero hablarle un poco sobre el último tema que yo escuché en la predicación en Virginia el día domingo en la mañana. La predicación hablaba, hermano, y decía un hermano americano, norteamericano, de Estados Unidos, que él predicó. Habían intérprete ahí, por eso que uno entendía, porque le daban un aparato a uno donde se colocaba aquí en el oído y luego uno recibía la interpretación del inglés al castellano. Y en la predicación que él empezó a predicar fue Romanos 7. Y la predicación que el hermano, sus primeras palabras, cuando él empezó a predicar, él dijo esto. Dijo, Estados Unidos, él dijo, el mundo entero, Corea del Norte, Francia, Inglaterra, y todos los países, Rusia, y todos los países, dice, se están preparando para una guerra mundial. Para eso se está preparando el mundo entero hoy en día, para una guerra mundial. Una guerra mundial que se puede dar en cualquier momento. Porque en Europa, en los Estados Unidos, está la cosa tensa, está todo así medio peligroso, o sea, peligroso entero, podríamos decir. Pero cuando el predicador habló de que el mundo entero se está preparando para una guerra y de que todos estos países están apuntando los misiles, por ser Corea del Norte, dice apuntando sus misiles a Estados Unidos, dice Rusia, Estados Unidos, Francia y los otros países, todos están apuntando sus misiles para una gran guerra y para que esto estalle en cualquier momento. Dice, mientras el mundo entero se está preparando para esta gran batalla, para esta gran guerra, que no se la desearíamos a nadie, Jesucristo, en la unión invisible, en el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo, Jesucristo se está uniendo con su novia en la tierra. Mientras todo se está preparando para una batalla mundial, Jesucristo se está uniendo con su pueblo en la tierra, y eso nadie lo sabe. Es un secreto. Por ejemplo, las religiones todas saben que Jesucristo nos prometió un rapto y que Él vendría a raptarnos. Y la palabra hablaba del rapto y hablaba de que el rapto estaba dentro del creyente. El rapto, la palabra rapto, lo que Dios prometió estaba dentro del creyente. Y también hablaba
Amén. Que 7 truenos que dan fe de rapto también están dentro del creyente. Y también hablaba que la voz de Dios, esa voz que todos los científicos andan buscando y que han gastado miles, millones y millones de dólares en tratar de captar esa voz, esto está tan humilde, tan sencillo, que esta voz está dentro del creyente. Pero no todos son creyentes. No son todos hijos de Dios. Discúlpeme, pero esa es la verdad, así lo dice la Biblia. La Biblia dice, hay hijos de los hombres, hay hijas de los hombres, pero hay hijos de Dios y hay hijas de Dios. En el fondo es todo el cumplimiento de lo que Jesús dijo, ¿cierto? De la palabra. Y uno solamente tiene que creerlo, ¿no? Y aceptarlo. Hay cosas que son terribles, ¿cierto? Y cosas que son duras. Y el sufrimiento y cosas que pasan, pero es lamentable que el Señor nos ayude a nosotros también a poder seguir batallando, porque este es un camino de batalla. Usted ha tenido muchas luchas aquí en Los Vilos. Usted ha sido un hombre que ha tenido que recibir dardos del enemigo que han sido fuertes y que muchas veces casi lo han tumbado a tierra, pero el Señor le ha permitido a usted, le ha dado fuerza para permanecer en el campo de la batalla. Amén. Yo creo, hermano Marcelo, que solamente ha sido la gracia de Dios. Ha sido ese gran amor que Él me tiene y que me ha sustentado y me ha sostenido. Porque han venido vientos muy fuertes que he tenido que soportar, tempestades. Yo creo que los vilos, yo digo, si ellos aquí los vilos pudieran matarme, me matarían. Ustedes no saben, pero un día contrataron un sicario aquí para matarme. Contrataron un sicario para matarme. Y esta persona que contrataron le preguntó al hombre que lo quería contratar para liquidarme, quién era la persona que había que liquidar. Y él dijo, el pastor, es el pastor de la iglesia del bosque. Y este joven dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo te lo ocurre? Dijo, que voy yo, dijo, a atacar a un ministro, a un predicador. ¿Cómo te le ocurre? Pero habían contratado un sicario. Pusieron mi nombre por todos los vilos en las paredes, hablando mentiras, cosas, levantándome calumnia. Han hablado mal, han inventado cosas. Un día fue a la televisión, a la iglesia, a decirme que yo, este mismo canal, hace ya algunos años, que yo tenía el derecho de defenderme sobre los escritos que habían salido en las paredes. Pero yo sabía, hermanos, que un día Dios mostraría a quién había hecho esto. Y mi esposa me decía, porque yo estaba muy mal, me decía, no te preocupes, algún día Dios va a colocar a esa persona en tus pies. Y así fue. La persona llegó a la iglesia y pidió perdón por haber hecho eso. ¿Qué cree usted que yo hice? ¿Fui a la policía? Yo lo perdoné, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no era él. Era Satanás, el diablo, que había puesto eso en su corazón. Y esta cosa no ha parado aquí, ha seguido adelante. Yo pudiera dar nombres, pero no lo voy a hacerlo. Pero hay hombres que han hablado muy mal de aquí, de mí. Hay personas que creen cualquier cosa, hermano, lo que usted le diga, creen, hermano. Y ese es el problema de los vilos, que creen más la mentira que la verdad.
Y yo he tenido muchas batallas, he tenido que soportar muchas cosas, y he tenido que soportar hermanos que han tratado de dividirme la iglesia y hacerme la guerra y destruirme, cuando lo único que yo quiero es predicar sobre Jesucristo, nada más, y mostrarle a ustedes, mi hermano, que todavía hay tiempo, que todo no ha terminado, que en el altar del Señor todavía hay sangre, y mientras haya sangre en el altar de Dios, todavía hay tiempo de que usted se vuelva a Dios. Todavía hay tiempo para usted, madre. Todavía hay tiempo para usted, padre. Jovencito, para usted todavía hay tiempo. Jovencita, para ti todavía hay tiempo. No todo se ha terminado. Todavía el Señor Jesucristo está como un cordero ensangrentado en el Calvario. ¿Para qué? Dándote tiempo para que tú te vuelvas a Él. Y como usted dijo en una ocasión, hace un tiempo atrás, en un programa, este no es un programa preparado, porque muchas veces hay programas que son preparados, ¿cierto? Claro. Se llaman por teléfono, hacen acuerdos, pero este es algo que en el fondo nosotros lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Claro. Usted viene aquí y comparte algo con la comunidad, ¿cierto? Con la gente de Los Vilos, usted lo comparte por amor, en el fondo. Porque por todos los problemas que usted ha tenido acá, las batallas, las luchas que ha tenido, que le han querido destruir la iglesia y todo ese tipo de cosas, una persona común a lo mejor no hubiera resistido, ya mucho tiempo hubiera tirado la toalla, por decirlo de una manera. Pero de eso se trata este programa, que en el fondo es algo sencillo, que se hace con esfuerzo, ¿cierto? Y aclararle a la comunidad que estamos aquí no como periodistas, no como grandes personas de la televisión, ni tampoco para querer ser vistos, porque la fama no nos interesa, tampoco nos interesa querer ser vistos. Pero sí el objetivo que nosotros tenemos en común, y en el fondo es que se comparta el Evangelio de salvación, para que los que están perdidos lleguen a Cristo. Amén. Y lo que usted nos comparte y nos habla un poco de su vida también y de la palabra, que en el fondo todo esto pueda ser de edificación o que le sirva a alguien, quizá alguien está escuchando y pueda ser de bendición para él. Por ejemplo, yo quiero decir algo en esta hora. Yo estoy muy agradecido por este programa, muy agradecido por este programa de Nido de Águila. Yo quiero decirle a usted, porque a lo mejor muchos piensan que yo tengo dinero. No, yo soy el hombre más pobre de Los Vilos y vivo solamente por la gracia del Señor. Y este programa, que ya lo tenemos hace algunos años, es un programa que nos regaló don Fernando, que él muy gentilmente nos dio un espacio para que nosotros pudiéramos predicar de la palabra. Yo no he pagado un peso nunca aquí, porque no tengo para pagar un programa así. Porque sabe, un programa así es caro, y debería ser caro, y deberíamos darle la importancia que se merece a estos programas, y darle la importancia a nuestro pueblo donde vivimos. Si yo realmente vivo en Los Vilos, yo ya me hice vileño, ya llevo 20 años en Los Vilos. Y la razón por la cual estoy aquí yo es por predicarle la palabra, por predicarle el evangelio, por decirle la verdad, porque como se dice, como lo que yo estaba hablando ahora, amén, de esta Babilonia, de esta confusión, si la gente está confundida, todos van confundidas, todos van como con un velo sobre sus ojos, y nadie sabe dónde va, nadie tiene seguridad a qué lugar va a ir. Entonces hay una confusión terrible. Entonces lo que nosotros hemos tratado a través de la palabra es sacarlo de la confusión y traerlo a usted a la palabra, a la Biblia, lo que dice la Biblia. Si yo tengo un pequeño grupo de hermanos y yo no les predico a ellos la palabra, ellos no son esclavos, ellos pueden irse.
Y ellos pueden buscar donde se predique la palabra. Pero yo me he dado cuenta, y yo sé que es así, hermano, que los ministros hoy día no predican la palabra, predican cualquier cosa, pero menos la palabra. Hablan de cualquier cosa, hablan de sus viajes, hablan de esto, que sus testimonios, eso, pero eso no sirve. Lo único que puede cambiar a un hombre, a una mujer, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay una doctrina, hay una manera de caminar, hay una senda. Dios los puso en una senda. Y Él dijo la palabra, dijo Él, parados los caminos, dice la Biblia, así dice la Biblia, parados los caminos. Y pregunten por la senda antigua. Y dice ahora, y caminen por ella. Esto se está dándonos a saber, diciéndonos que busquemos esa senda antigua, porque Dios no cambia. Entonces hoy todo es modernismo. Si la Biblia dice, hermano, que es pecado que una mujer use pantalones, así dice la Biblia, es pecado. Entonces, ¿cómo el pastor no le va a decir nada a una hermana que lleva 10 años, 15 años caminando? De que eso está mal, que a Dios no le gusta. Y que sale en la Biblia. Si la Biblia habla en contra de la inmoralidad. Entonces, ¿cómo los pecados, o sea, los ministros, los pastores, pueden permitir inmoralidad en sus iglesias? Si la Biblia dice que una iglesia tiene que estar limpia, ¿cómo los pastores pueden permitir el adulterio, la fornicación en su iglesia y no decir nada? ¿Me entiende usted? No decir nada. Porque apenas ellos se paren por la palabra, la gente se le va a ir. Pero nosotros no tenemos un compromiso con la gente. Nosotros tenemos un compromiso con Dios, los ministros, los pastores. Nuestro compromiso es con la palabra, es con Dios, no con la gente. Entonces hoy la gente está viviendo inmoralmente. Yo conozco, hay un grupo de hermanos, una iglesita aquí, un grupo de hermanos, no voy a decir el nombre. Pero ¿sabe? Hay una inmoralidad terrible en esa iglesia. Dice, donde está pasando lo mismo que dijo Pablo en el libro de los Corintios, cuando cierto joven tenía como esposa a la esposa de su padre. Y Pablo ordenó que lo sacaran de la sangre a ese joven para que su alma fuera libre. Así la Biblia lo dice, por hermano. Y en esta iglesia, oiga, hermano, está este amante con el amante en la misma iglesia, la esposa con el otro amante con la esposa, el esposa con otro amante, el hijo viviendo con esto, el hijo viviendo con eso, y ellos no dicen nada y dicen que están bien. Cuando Jesucristo, cuando la palabra, la Biblia, Dios mismo, dice que uno tiene que limpiar la iglesia, que la iglesia tiene que estar limpia. Entonces yo no entiendo eso, hermano, hermana. Por eso uno tiene que decir la verdad. Nosotros los predicadores estamos llamados a predicar la verdad. Miren, mataron a todos los profetas los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque ellos predicaron la verdad. Tenemos ahí Juan el Bautista, predicándole al amante del rey Herodes. Y le dijo, oye Herodes, porque no es lícito tomar a la mujer de tu hermano. O sea, eso es pecado. Entonces nosotros, los predicadores, amén, los ministros, estamos llamados a predicar la verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ve? Así dice la Biblia. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. ¿Ve? Entonces hay una manera, hay una caminata. Hay una doctrina, la Biblia tiene una enseñanza, una doctrina. El mandato a los predicadores o a la iglesia misma, el mandato que el Señor le entrega, ¿cuál es? Yo se lo voy a leer, se la enseguida. Esta escritura está en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. O sea, Pablo hablándole ahora a Timoteo. Hablándole del tiempo del fin.
qué sucedería en estos tiempos, qué estaría pasando en este tiempo, y que ahora Pablo le estaba encargando a Timoteo que hiciera, pero era Dios en el fondo hablándole a Timoteo. Y yo se lo voy a leer y dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Porque aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo, y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ve? Hay una enseñanza, hay una doctrina. ¿Ve? ¿Me está escuchando? ¿No es cierto? ¿Me está viendo? Puedes seguirme entonces. Porque vendrán tiempos, ¿cuándo? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Otra vez habla de doctrina de enseñanza. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando ellos no caminarán en esta doctrina que Dios les dio. Amén. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está hablando de predicadores. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, personas, amén, que predicarán no porque Dios le dijo, sino porque ellos quisieron hacerlo, como hombre. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ve? Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. O sea, está hablando de este predicador que no lo iba a pasar muy bien y que iba a tener persecución por causa de predicar la verdad. ¿Ve? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, que estamos esperando su venida. Procurad venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, y ahí sigue hablando otras cosas. Ya. Pero a lo que queremos nosotros llegar. ¿A qué? Que hay un camino. Hay una doctrina que el Señor nos ha enseñado. Y debemos de predicar esa doctrina. O sea, la enseñanza de la palabra del Señor. No lo que se me venga a mi mente o a mi corazón. Yo no voy a predicar por hacerme sentir bien con usted, ni hacerlo sentir bien a usted conmigo, ¿no? Para que usted me dé palmadita en la espalda o para que yo le dé palmadita en la espalda a usted. Yo le predicaré la verdad, lo que dice la Biblia. Un siervo de Dios eso hace, aunque toda la congregación se vaya en contra de él. Pero él predicará la palabra porque él tiene un compromiso con Dios, no con el hombre. Bueno, siervo de Dios, ya estamos llegando al cierre de este programa, ya de esta conversación que hemos tenido, ¿cierto? Hablando de algunos temitas, algunas cosas.
Y es bueno siempre aclarar cosas para que la gente pueda tener un poquito más de entendimiento, ¿cierto? No sé si usted quería agregar algo más o... Bueno, mandarle saludos a todos los hermanos y hermanas que ven este programa. Hay muchos que ven este programa, no quieren tomar la decisión de caminar, pero hay muchos que ven este programa y quizás hay muchos también que no les gusta, pero hay otros que también están agradados y también ellos me dicen a mí que ven este programa y que les gusta escucharlo y verlo y les gusta como yo digo las cosas. ¿Veis? Pues yo estoy aquí, hermanos, hermanas, no para pasarle la mano por el lomo, no, sino estoy para decirle la verdad, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Así que, bueno, saludo a todos, que el Señor les bendiga. Saludamos a los hermanos, hermanas, ministros. No he querido ser gravoso ni tampoco tratar que usted se sienta ofendido con las palabras que estoy diciendo, sino que decirle que hay una verdad, hay una palabra, porque la Biblia dice, Jesucristo dijo esto, yo soy el camino, dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted quiere venir quiere venir al Señor, venga a la palabra, venga al Señor, venga a la palabra siempre tiene que ser la palabra, porque la Biblia dice, sea toda palabra de hombre mentira, más la palabra de Dios veraz. O sea, verdadera. Verdadera. ¿Me entiende? Entonces, queremos dejarlo invitado a esta otra semana para que podamos hablar de estas 3 Babilonias, porque Babilonia significa confusión. Y yo creo que los vilos es una Babilonia, porque hay muchas religiones y eso confunde a la gente. Aquí, así que de este tema vamos a estar conversando. Un shalom grande, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano, por esta oportunidad de recibirme en este canal, de tener este programa, y que el Señor sea bendiciándole ricamente a usted, a su canal, a don Fernando, y muchas gracias por este espacio que ustedes nos regalan, que ustedes nos dan, que don Fernando nos da. Agradecido. Que el Señor les bendiga. Igualmente a usted, que Dios les bendiga, siervo de Dios, y estaremos encontrándonos en alguna otra oportunidad. Así que nos despedimos de la gente, los vecinos, ¿cierto? La comunidad, que nos conozca un poco como nosotros somos, ¿cierto? No nos hacemos grandes porque no nos interesa ser grandes. De eso hay mucho en este mundo, hay mucha gente muy importante, gente que lo tiene todo, ¿cierto? Pero nosotros estamos aquí tratando de vivir una vida cristiana con batallas, con luchas, y quizás con más luchas que mucha otra gente. O sea, muchas veces se piensa que un cristiano tiene que vivir una vida por poco menos, ni siquiera matar una hormiga, ¿cierto? Claro. Pero resulta que la vida de un cristiano está puesta en un camino de batalla. Entonces, muchas veces la gente condena, ¿cierto?, a los cristianos por cosas, ¿cierto? Pero muchas veces no se entiende que en el fondo hay una batalla, hay un camino que se está peleando, y en el fondo eso es lo que estamos tratando de nosotros de vivir, ¿cierto? La vida que estamos tratando de vivir y tratando de rendirnos al Señor, porque como Él dijo, ¿cierto?, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Es una obra de perfección. Dios va a ir perfeccionando al creyente en el tiempo. Amén. En la caminata, ¿cierto? Sí, en sí. su caminata diaria como cristiano. Y eso es lo que estamos confiando, de que un día el Señor nos va a hacer completamente perfecto, y cuando llegue ese momento, nosotros marcharemos a casa, como ha dicho el siervo, vendrá el tiempo que tiene que venir el Señor, y su novia se irá. Así que el Señor les bendiga mucho. Llámenos, ¿cierto? Los teléfonos aparecen en pantalla. Comuníquense con el siervo de Dios si ustedes necesitan oración, que oren por alguien, si alguien está enfermo y quieren a lo mejor que lo visiten, ¿cierto? Podemos ir con todo el corazón, o ir con un buen sentimiento a visitar a esa persona. O si quieren preguntar algo. También, si tienen alguna pregunta o algo, nos pueden mandar, si quieren, algún correo electrónico
a tabernaculolosvilos@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Así que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Un shalom grande. Shalom. Bendiciones. Shalom. Como águila anhelo yo volar, remontar esas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya